por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Se oye ya? Sí. Es para mí una satisfacción estar aquí con todos vosotros y en este marco que ya es muy familiar, es decir, porque ya he estado aquí alguna que otra vez, y para hablar de una cuestión que siempre me apasiona desde hace tiempo, desde que dediqué mi vida profesional a estos asuntos, que es en definitiva la educación. Como comentaba Andrés, de lo que estamos y de lo que vamos a tratar es de cómo está concebido hasta estos momentos en un documento que todavía es un borrador, está pendiente de la aprobación, pero que por parte de la Consellería no tienen expectativas de modificaciones porque el marco también, es decir, que está establecido por un Real Decreto del Estado, tampoco plantea, es decir, mucho más juego. Consecuentemente, lo que vamos aquí, digamos, a comentar de cómo estaría concebida la ordenación tanto de la educación secundaria obligatoria como del bachillerato en el marco definido por la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, que introduce una serie de modificaciones, digamos, en la LOE, básicamente es sobre la hipótesis en la que estamos, es decir, trabajando, y que incluso en el ámbito de los centros e institutos de secundaria estamos trabajando con esa hipótesis para determinar cuantía y características de plantilla, porque el otro aspecto al que me referiré vinculado con el marco de la ordenación académica de lo que sería la secundaria obligatoria y el bachillerato, el marco, me voy a referir también a otro aspecto, es decir, que es lo que nosotros llamamos en el ámbito de los institutos la orden de plantillas de secundaria, que en definitiva es qué cómputo horario, qué cómputo lectivo se reconoce a los institutos en función del número de grupos que tienen para poder organizar la opcionalidad diversa de las distintas materias que conforman el plan de estudios. Porque el uno sin el otro, es decir, sería ininteligible. Es necesario no solamente comprender y visualizar cómo podemos organizar, qué opciones podemos proporcionar a los estudiantes que van a iniciarse en primero de secundaria, en este caso el curso que viene, o en tercero de secundaria el curso que viene, y igualmente el primero de bachillerato. Es imprescindible igual conocer ese marco, pero también es imprescindible saber con qué opciones de incremento del cómputo lectivo pueden contar los centros a la hora de tomar sus decisiones estratégicas. Ahora, cuando veamos los sucesivos ejemplos, lo podremos comprender. Básicamente, lo que está aquí incluido no está publicado, pero la impresión que tenemos y por la proximidad con la que algunos estamos trabajando en estos asuntos, es decir, para el conjunto del sistema educativo, diríamos, yo me atrevería a decir que prácticamente casi no habría cambios para el curso que viene en relación con lo que ahora, es decir, iba a plantear. ¿Hay algo de luz? Se entiende. Sí, luego se le enviaremos. Bien, este simplemente es un esquema general de cómo quedaría la configurada la nueva estructura acá. De todas formas, el lunes desde la sede de Escuelas Católicas se enviará el material a todos los centros. Entonces sí que se pide también a los directores y representantes de la entidad titular que lo pasen a los profesores. ¿Vale? Pues por si no se ve bien, Ese sería un diagrama de cómo quedaría la nueva arquitectura del sistema educativo con los cambios introducidos por la LOMCE, que no tiene mayor, digamos, no tiene más alcance que simplemente el tener ahí la visualización para poderlo encajar y enmarcar todo. Ahí es que como la comparación de cómo estaría ordenada la educación secundaria obligatoria y en el marco al igual que la formación profesional y el bachillerato, comparando LOE con LOMCE, ahí estaría más específicamente
lo que es la ordenación de la formación profesional, y ahí sería la configuración del bachillerato. Lo que son los 4 cursos de secundaria, lo que es la organización de la FP más allá de la incorporación de la formación profesional básica, y el tema del bachillerato, las estructuras, es decir, básicamente lo que es la configuración no ha variado, salvo algunas de las cosas que ahora me voy a referir. Esa sería la ordenación ya de la formación profesional grado medio, formación profesional básica y lo que veáis. Quiero decir, la LOMCE introduce un nuevo marco, una nueva arquitectura del sistema educativo, una nueva configuración de las etapas educativas, donde hay algunos cambios respecto de las etapas educativas tal como las teníamos hasta ahora. Aparece la formación profesional básica, aparecen una serie que también hablaré un poquito de las evaluaciones finales, tanto de secundaria obligatoria como de bachillerato. Aparece una configuración de la educación secundaria obligatoria en la que el primer ciclo tiene 3 cursos, primero, segundo y tercero, y que aparece un segundo ciclo con un solo curso, que sería cuarto de secundaria, que no tiene tampoco mayor trascendencia. Decía, un nuevo marco, una nueva arquitectura del sistema educativo, pero también, a lo que también me referiré un poco, un nuevo marco del currículum, donde se incorpora una nueva jerga, una nueva terminología asociada al desarrollo del currículum, que es importante introducirse en ella y manejarse en ella. Porque no solamente es que nos vamos a encontrar con una nueva denominación de asignaturas y una nueva configuración de las opcionalidades, sino que en la propia jerga que vamos a tener que empezar a emplear todos, incluidos los profesores, a la hora de desarrollar sus programaciones, es decir, didácticas, es urgente y va a ser imprescindible que nos introduzcamos en el manejo y en el dominio de esta nueva jerga. Algunos cambios son significativos. Ya no deberemos hablar de competencias básicas. Hablaremos solamente de competencias, como hablan en Europa, o competencias clave. El adjetivo de básica desaparece de la terminología de la nueva legislación. En Europa nunca lo he utilizado. Empezaremos a hablar de un nuevo concepto que, como yo digo cuando hablo de estas cosas en diversos foros, ha venido para quedarse. Con esa acepción o con una acepción un poco diferente, pero en el fondo para referirse a lo mismo, que es el concepto de estándar de aprendizaje evaluable o estándar de desempeño. Ha venido igualmente para quedarse. Sería un descriptor que se referiría a un ejercicio o una prueba que nos permitiría verificar que un alumno ha alcanzado el conocimiento que hemos pretendido y que nos hemos propuesto que alcanzara a partir de trabajando con él una serie de contenidos y con un planteamiento metodológico. El concepto de estándar de aprendizaje evaluable o estándar de desempeño se ha incorporado a nuestro sistema educativo para quedarse. Entonces, quiero decir que esta nueva jerga terminológica que va a impregnar la planificación, el desarrollo del currículum, las programaciones didácticas de los profesores y fundamentalmente su propia práctica docente, es muy importante el que nos incorporemos empecemos a dominarla y empecemos a utilizarla de manera adecuada, así como que tendremos que empezar a utilizar una nueva denominación de asignaturas. Hasta ahora en la secundaria hablábamos de asignaturas comunes y de asignaturas optativas, y en el bachillerato hablábamos de asignaturas comunes, asignaturas de modalidad y asignaturas optativas. Pues no, ahora vamos a hablar de asignaturas troncales, o troncales generales, o troncales de opción, asignaturas específicas y asignaturas de libre configuración autonómica. Yo no tengo culpa, pero es lo que tenemos. Consecuentemente, tendremos que hacernos a la idea de que hay que emplear esa nueva terminología. Del mismo modo, y vinculado a ello, tanto si hablamos de las troncales, asignaturas troncales, generales o comunes o de opción, como si hablamos de las asignaturas específicas, hay una nueva distribución de competencias entre el Estado y las autonomías. Porque los contenidos
estándares de aprendizaje evaluables de las asignaturas troncales los hace Madrid. Los estándares de aprendizaje evaluables de las asignaturas específicas los hace Madrid, pero los contenidos los diseñan y complementan las autonomías. Y las de libre configuración autonómica, los estándares y los contenidos lo diseña cada comunidad autónoma. Consecuentemente, dependiendo después de cada administración autonómica cómo plasme su decreto de currículum, lo pone más fácil o más difícil para los profesores. Porque si las asignaturas troncales, los estándares de aprendizaje para el conjunto de la etapa lo establece Madrid y después la autonomía no se refiere a ellos ni lo desagrega por curso, los profesores se encuentran que para hacer una programación tienen que coger dos documentos, el Real Decreto de Currículum de Madrid y el Decreto de Currículum de la Comunidad Valenciana, que es lo que ha pasado en el caso de primaria ya en nuestra comunidad, donde los profesores, los maestros de nuestros colegios de primaria, para poder hacer sus programaciones, tienen que coger el Real Decreto de Madrid y el Decreto de la Comunidad Valenciana, porque con uno solo no pueden. Lo siento, pero lo hemos advertido y no sé si acabaremos corrigiendo. En cualquier caso, el mensaje: una nueva arquitectura del sistema educativo y un nuevo marco curricular y una nueva concepción del currículum, que es importante porque tiene una trascendencia significativa en la planificación del trabajo de los profesores y en la plasmación de su práctica educativa. Ahí tenéis un poco una referencia al complemento de lo que estábamos comentando, donde se especifica las competencias entre las distintas autonomías y entre las distintas administraciones para ello. Se incorpora también una posibilidad de autonomía de los centros que, dependiendo del marco de cada autonomía, puede hacerlo más real o menos. Y es la posibilidad de que no se cierre, no ocurre en nuestra comunidad, no se cierre todo el tiempo escolar dedicado a las asignaturas específicas y permitir que tengan un tiempo escolar los centros para ofrecer y diseñar una asignatura específica dentro del tiempo escolar. En nuestro marco curricular eso lo tenemos reconocido, pero como ampliación del horario escolar. Es decir, además de lo que vamos a ver ahora, de cómo está pensada la educación secundaria en el marco de la LOMCE para la Comunidad Valenciana a partir del año que viene, lo que además de eso está contemplado en el borrador del decreto de nuestro currículum es que los centros pueden diseñar alguna asignatura específica que consideren adecuada, proponérselo a la administración y en ese caso la administración lo autoriza y los estudiantes en ese centro, además de hacer las asignaturas que corresponden por 30 o 32 horas, dependiendo de si estamos hablando primero, segundo o tercero y cuarto de la ESO, podrán hacer alguna hora más, que es lo correspondiente a la asignatura específica de libre diseño por parte del centro. Pero sería un incremento del tiempo escolar. Hay algunas otras administraciones educativas que en su currículum de secundaria han dejado un tiempo de las asignaturas específicas libre a concretar y diseñar por parte de los centros, tanto desde una nueva asignatura o de incrementar el tiempo escolar de alguna otra asignatura. Pero en el marco nuestro no ha cabido, no encaja. En el documento, como lo vais a tener, para que no veamos las comparaciones y las diferencias, porque claro, el año que viene los centros os enfrentáis, como todos, a una situación donde tenemos primero y tercero en un marco y primero y segundo y cuarto en otro marco, al igual que ocurre con primero y segundo de bachillerato. Por eso ahí he puesto un pequeño resumen, es decir, de cómo estaría ordenado y organizado la educación secundaria en el marco actual de la LOE, y pasamos al nuevo marco previsto para el curso que viene en LOMCE. En primer lugar, el tiempo escolar que los alumnos deben estar de manera prescriptiva en primero y en tercero de secundaria es el mismo tiempo escolar que en estos momentos tenemos: 30 horas en primero y 32 horas en tercero. Está previsto que en segundo también sean 30 horas
y que en cuarto igualmente sean 32 horas a la semana. Ahí tenéis unos cuadritos donde aparece la estructura académica. Si se ve bien, asignaturas troncales generales. Aparece subrayadas y con esa porque esas asignaturas troncales generales, de todas ellas, de esas asignaturas, formará parte, excepto en el caso de biología, física y química, formarán parte de la prueba final de evaluación de la ESO. Todas las asignaturas troncales generales incluidas en ese cuadro. Se dedican biología y geología separada de física y química, que hasta ahora la teníamos en primero y en segundo de secundaria como ciencias naturales, aunque en tercero se dedicaban de manera diferenciada. Es decir, aparece biología y geología en primero y en tercero, con 3 y 2 horas respectivamente, física y química, que se daría en segundo y en tercero, con 2 horas en cada uno de los cursos, geografía e historia. La denominación ya no sería ciencias sociales, geografía e historia, sino sería simplemente geografía e historia, que se daría en primero, segundo y tercero con 3 horas, igual que ahora. Lengua española, exactamente igual que ahora. Matemáticas, que aparece en primero y en segundo con 4 horas y 3 horas respectivamente. Los alumnos de primero de secundaria el año que viene tendrán 4 horas de matemáticas, en segundo tendrán 3. Y en tercero, la gran novedad, las matemáticas, los alumnos que hagan en vuestros centros tercero de secundaria el curso que viene, podrán elegir con el asesoramiento que se les tiene que proporcionar por parte del centro entre matemáticas dedicada o aplicada, referida a las enseñanzas académicas o referida a las enseñanzas aplicadas. Esto es un anticipo porque, como veremos a continuación, en cuarto de secundaria, cuando se pusiera en funcionamiento, sería el otro año, los alumnos podrán elegir 2 itinerarios, el de enseñanzas académicas o el cuarto de secundaria de enseñanzas aplicadas. Primera lengua extranjera, exactamente igual que ahora, primero, segundo y tercero, con 3 horas. Además de esas asignaturas troncales generales que estudiarán, como ahí están puestas, en primero, segundo y tercero, los alumnos tienen que estudiar en primero 4 asignaturas con el paraguas de asignaturas específicas y en segundo y en tercero 5 asignaturas específicas. Y además, tanto en primero como en segundo como en tercero, 2 asignaturas de libre configuración autonómica, que es ese otro cuadrito que veis ahí, que aparecen como asignaturas de libre configuración autonómica, el valenciano, con la misma estructura académica que tiene en estos momentos, primero, segundo y tercero, con 3 horas, es decir, semanales, y una optativa de libre configuración autonómica de primero a tercero, que tendrá 2 horas. De las asignaturas específicas que los alumnos, de las 4 asignaturas específicas que vuestros alumnos tendrán que hacer el año que viene en primero, una fija, educación física. Otra opcional entre sí, religión o valores éticos, con 2 horas en primero y en segundo y 1 hora en tercero. Una específica, otra asignatura específica que será en primero y en segundo tecnología. En tercero, ese tiempo de asignatura específica queda libre para poder elegir entre varias. Y otra asignatura específica, además, tienen que cursar en segundo y en tercero, que es educación plástica, en tercero, que es educación plástica y visual. Es decir, en primero, además de estudiar el año que viene biología y geología, geografía e historia, lengua española, matemáticas, lengua extranjera, valenciano y una optativa de libre configuración autonómica. Y además, educación física, religión o valores éticos, música, tecnología y ya está. Tienen un tiempo de optatividad, que es la optativa de libre configuración autonómica. Los de tercero tienen que estudiar biología y geología, física y química, geografía e historia, lengua, matemáticas para las enseñanzas académicas o para las enseñanzas aplicadas, valenciano, una optativa de libre configuración autonómica, educación física, religión o valores éticos, música
educación plástica y visual y una optativa. Es decir, en tercero tendrán dos específicas opcionales. En primero, una específica opcional, en tercero, dos específicas opcionales. Para esa específica opcional de primero o para esas dos específicas opcionales de segundo, tendréis este paquetito de aquí para jugar con ellos, que es cultura clásica, que dice nuestro decreto que es de oferta obligada. Tecnología, que igualmente será de oferta obligada para tercero. Informática, que es de oferta obligada para primero y tercero. Segunda lengua extranjera, que es de oferta obligada para primero y tercero. Iniciación a la actividad económica y empresarial. Y educación plástica y visual, que sería de oferta obligada para primero. Eso es como quedaría primero y tercero. El segundo quedaría un año, pero sería igualmente ese paquetito de troncales generales que están ahí. Estudiarían los alumnos física y química, pero no harían biología y geología, y harían 5 asignaturas específicas. Todos estudiarían educación plástica y visual en segundo, todos estudiarían tecnología en segundo, todos estudiarían música en segundo, religión o valores éticos, educación física, valenciano y una optativa de libre configuración autonómica, para la cual tendrían que elegir entre ese cuadrito que está iniciado con los 2 asteriscos. Eso es primero y tercero. Cuarto de la ESO. Cuarto de la ESO, como ya he anunciado, se organiza con 2 itinerarios. Después me preguntáis todo lo que... Cuarto de la ESO se configura con 2 itinerarios. Itinerario de enseñanzas aplicadas, itinerario de enseñanzas académicas. 4 asignaturas troncales generales para, fuere cual fuere, el itinerario que hiciera el alumno ese de cuarto. Geografía e historia con 3 horas, lengua española con 3 horas, lengua extranjera con 3 horas y matemáticas de un tipo o matemáticas de otro con 4 horas. Tiene la consideración de asignaturas troncales generales. Están las matemáticas y está subrayado porque de esas forman parte de la evaluación final que en su momento prevista para titular en cuarto de servicio. Además de esas 4 asignaturas troncales, los alumnos deberán cursar 2 asignaturas troncales dependiendo de la opción, que hacen la opción de enseñanzas académicas. A su vez, tenemos dos subitinerarios. Unos alumnos pueden coger el paquetito biología, física y química, y otros alumnos pueden coger el paquetito economía latín. Todas a 3 horas. Los que hagan el itinerario de asignaturas troncales, enseñanzas aplicadas, tendrán que cursar 2 asignaturas troncales que serán todos tecnología. Y la segunda troncal de opción del itinerario de enseñanzas aplicadas sería o ciencias aplicadas a la actividad profesional o iniciación a la actividad económica y empresarial. Pero todos tendrían que hacer tecnología. Además de 4 asignaturas troncales generales y 2 asignaturas troncales de opción, los alumnos de cuarto tendrán que hacer 4 asignaturas específicas. Es decir, 4 más 2, 6, más 4, 10. De esas 4 asignaturas específicas serían educación física, 2 horas, religión y valores éticos, 1 hora, y 2 asignaturas específicas. Perdón, 11 asignaturas porque todos tienen que hacer la de libre configuración autonómica. Para esas 2 asignaturas específicas que veis ahí, a 3 horas cada una, que veis ahí 3 asteriscos,
tenemos ese cuadrito del extremo de bajo de la derecha, donde pone asignaturas específicas optativas. Para cursar, para que los alumnos rellenen su tiempo escolar con esas dos asignaturas específicas, tienen esta oferta: artes escénicas y danza, cultura científica, cultura clásica, educación plástica y visual, filosofía, música, segunda lengua extranjera, tecnología de la información y de la comunicación, y una materia troncal no cursada. ¿Eso qué quiere decir? Yo estoy haciendo el itinerario de enseñanzas académicas, subitinerario para el bachillerato de ciencias. Es decir, he cogido biología y física y química. Y quiero estudiar, además, como específica, la economía, por ejemplo. Y entonces, para el tiempo que tengo que dedicar a la específica 1 o a la específica 2, cojo economía y después otra asignatura de este otro paquete más grande. Lo mismo en el caso de asignaturas troncales de opción para las ciencias aplicadas. Puede coger el alumno y decir: yo cojo tecnología y cojo ciencias aplicadas a la actividad profesional y además me cojo iniciación a la actividad económica y empresarial. ¿Vale? Cuarto de secundaria. Muy importante, porque os decía que esto se tiene que ver conjuntamente con la flexibilidad que se proporciona a los centros, en este caso a los institutos de secundaria, para organizar todo ese conjunto. Los institutos de secundaria tenemos algunos pocos que tienen solamente a lo mejor un grupo de tercero o un grupo de cuarto de secundaria, otros tienen 2, otros tienen 3. Es decir, ¿cómo estaría previsto el marco de flexibilidad horario y lectivo para poder atender todas esas opcionalidades que hemos estado viendo? A fin de que el alumno pueda optar en tercer curso de la ESO entre matemáticas orientadas a las ciencias académicas o matemáticas orientadas a las ciencias aplicadas, se incrementarán las horas lectivas semanales en un total de 4 horas en tercero y 4 horas en cuarto. El horario de matemáticas en todos los centros. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo 2 grupos de tercero de secundaria el año que viene, en mi centro. Tengo probablemente 60 o 61 alumnos, 62 alumnos. Es altamente improbable que se repartan a bloques de 30 para elegir 30 me cogen unas matemáticas y 30 me escogen otras matemáticas, con lo cual únicamente necesitaría hacer 2 grupos. Como eso es altamente improbable, se dan 4 horas adicionales, de modo que si yo tengo 2 grupos de tercero, para matemáticas puedo funcionar con 3 grupos. Lo mismo en cuarto. Si tengo un grupo, porque aquí no está por el límite, funciono con 2. De modo que si tengo un grupo de tercero, puede ser que haya un 50 o un 60% de los alumnos que me escojan unas matemáticas, entre otras cosas porque yo les oriento a ellos. Porque no es esto no es una elección así como cuando uno va a comprarse un helado y elige el helado que le da la gana. Estamos hablando de una cuestión mucho más importante. Es una elección que a su vez está sustentada sobre una orientación técnica y profesional que responde a unos criterios de que el alumno alcance los logros o los éxitos que nosotros pretendemos que alcance. Y para ello les ofrecemos y les orientamos a unas matemáticas o a otras. Pero en cualquier caso, eso es lo que el borrador de la orden de plantillas simultáneo que en estos momentos está en la misma situación que está el borrador del currículum, está planteado para los institutos. Para la oferta de las diversas opciones de cuarto curso, hemos comentado de que en cuarto curso se pueden hacer 2 itinerarios y dentro de uno de los dos itinerarios, a su vez, 2 subitinerarios. Para la oferta de las diversas opciones de cuarto, la oferta de asignaturas troncales en cada una de ellas se incrementará en 12 horas en todos los centros. Es decir,
Hemos dicho que centro que tiene dos grupos de cuarto de la ESO. Para organizar las asignaturas troncales de opción tienen todos que hacer 2 horas. Perdón, 2 asignaturas. 2 grupos. Cada uno tiene que hacer 2 asignaturas. A 3 horas cada grupo son 6 horas, por 2 grupos son 12 horas. Si se incrementa en 12 horas, ¿qué quiere decir? Que lo que estamos es reconociendo al centro que para organizar las troncales de opción, en lugar de 12 horas, cuenta con 24. Es decir, en lugar de hacer solamente 4 grupos de 4 asignaturas, lo que estamos haciendo son 6 grupos. 8 grupos, perdón, a 3 horas. Con lo cual, la posibilidad de buscar el subitinerario y la combinación de troncales opcionales es bastante más amplia. Para la oferta de las diversas opciones en cuarto, se incrementará en 12 horas. A su vez, los alumnos de primero a cuarto de la ESO tienen que hacer 6 horas o para religión o para valores éticos. Como las elecciones con carácter general no se producen, en vuestros centros a lo mejor sí, pero con carácter general, digamos, en los institutos no, se da un grupo igualmente adicional. Se incrementa el total de horas dedicadas a religión o valores éticos en 6 horas, de modo que se puede constituir en cada uno de los niveles un grupo adicional, porque la elección de los alumnos no se realiza en bloques de 30 alumnos, es decir, por grupo. Y a su vez, para atender la opcionalidad que representa la elección entre las diversas materias específicas, se incrementa el tiempo escolar, el tiempo lectivo medido en profesores, en el 50%. ¿Eso qué quiere decir? Miremos cuarto de la ESO. Todos los alumnos tienen que hacer 2 asignaturas específicas de 3 horas cada uno. Si yo tengo un grupo, de entrada necesito 6 horas para hacer 2 asignaturas específicas. Si se incrementa en un 50%, quiere decir que no tengo 6, tengo 9. Con lo cual, a los alumnos les puedo ofrecer no 2 asignaturas específicas, 3. Si tengo 2 grupos, son 2 por 6, 12, más el 50% son 18. Recapitulamos: todas las materias específicas opcionales, para el tiempo escolar dedicado a ello, se atribuye y se reconocería un tiempo lectivo incrementado en el 50%. Y para la organización de las troncales opcionales de cuarto de secundaria, a todos los centros se les incrementaría con 12 horas, para que puedan constituir los diversos itinerarios y subitinerarios de cuarto de la ESO. Además, hasta ahora, vamos a guardar un poquito de silencio y atender, porque esto es muy importante, y a cualquier ponente, con ese rumor que hay, pues además de tener que forzarse el doble, pues le supone una distracción. Así que, por favor, luego, como tendremos un espacio para poder hacer preguntas, vosotros entre vosotros no vais a aclarar, hacerla él, que ha venido a aclarar las historias. Gracias. Además, es decir, tenemos la siguiente cuestión. Una de los elementos a tomar en consideración de manera más significativa en la educación secundaria obligatoria es lo que llamamos espacios para la atención a la diversidad. En el concepto anterior, LOE, hasta ahora jugábamos en el ámbito de los centros de los institutos de educación secundaria, con 2 bloques de crédito horario
para atención a la diversidad. Bueno, con tres. Por una parte, la dotación de un especialista de pedagogía terapéutica a partir de un centro que tenía 8 unidades de la ESO. Y, además, había una serie de horas de incremento para el refuerzo de las materias instrumentales y, además, había un incremento de horas de desdoble para idioma extranjero, tecnología y ciencias de la naturaleza. Eso, que estaba asignado de esa manera, ahora se incorpora en el borrador de la orden de plantillas como un paquete único a disposición del centro para utilización por parte, es decir, del centro de la manera más adecuada. Organizar grupos flexibles, hacer refuerzos, atender a alumnos específicamente, es decir, que se retrasan. El alumno está ordinariamente en clase de matemáticas, pero vemos hay un riesgo que se retrasa y tenemos a un equipo de urgencia que saca al alumno y le da un refuerzo, lo que considere adecuado, con la intención de rescatar a ese alumno y recuperar al alumno y ponerlo en condiciones de seguir la clase, es decir, con normalidad. Hacer agrupamientos flexibles en algunas áreas o en algunas materias para tener ratios un poco menores. Para todo ese conjunto de cosas que los centros pueden tener necesidad de tener crédito para horario y profesorado en definitiva, porque estamos hablando de eso, para atender la diversidad de ritmos de aprendizaje de los alumnos, el borrador de la orden de plantillas para secundaria contempla que un instituto que tenga una línea de secundaria, una sección nuestra de secundaria que tenga una línea, dispondría de 16 horas, aparte de lo que hemos visto hasta ahora. Además, 16 horas para que el centro las emplee en medidas para atención a la diversidad. Refuerzo, agrupamiento flexible, etc. Si tiene 2 líneas, 50 horas. Ahí estaría incluido la dotación de un especialista de pedagogía terapéutica completa. Como computamos a 18 horas, pues 50 menos 18 serían 32, que es justo el doble de una línea. 16 por 2, 32, más 18, 50. Y así sucesivamente. Dependiendo del número de líneas, el número de horas para atención a la diversidad, entendido como os he comentado. Refuerzo de materias instrumentales, agrupamientos flexibles, etcétera, etcétera. No está cerrado. Es decir, sino que se mantiene de esa manera abierta para que cada centro, de acuerdo con su definición y con su concreción de su proyecto y sus programaciones didácticas, lo fuera concretando. Y además, como desaparece el programa de diversificación curricular, que hasta ahora sabéis que el programa de diversificación curricular se hacía paralelo, en su caso a tercero, si se hacía con 2 cursos, primero y segundo, o si se hacía solamente en un curso, se hacía paralelo a cuarto. Ahora el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento está previsto para que se adopte dichas medidas y dicho programa en segundo y en tercero de secundaria. Está planteado de una manera en la que, tanto en nuestro decreto de currículum como en el Real Decreto de Madrid, para que sea algo que no es potestativo del centro, sino que debiera ser contemplado como un derecho del alumno. La manera en la que los centros pueden destinar y organizar las actividades educativas con cargo al programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento está pendiente de su desarrollo. Pero para ello está previsto en el acuerdo, en la orden que referida al acuerdo de plantillas, que en los institutos que tengan una línea de secundaria tengan para ese programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento 6 horas. 12 horas, 30, 30, 42 y 42, ya dependiendo del número de líneas, es decir, que tuviera el centro. Cambia un poco la filosofía, no en cuanto a la aplicación, es decir, en cuanto a la posible organización en algunos casos, pero sí en cuanto a la filosofía del actual programa de diversificación.
Creo que en la provincia de Alicante tenemos solamente un centro concertado que tiene programa de diversificación de primero y segundo. Y de los que tienen programa de diversificación en cuarto, es decir, creo que tenemos 10 o 11 centros. Lo que se plantearía con el programa de mejora del aprendizaje y del rendimiento es que no es una cuestión potestativa del centro, sino que, tal como lo entendemos y tal como estaría planteado en el ámbito para los institutos, es que es un derecho del alumno. Consecuentemente, el centro va a disponer de ese crédito horario y ya deberemos ocuparnos nosotros de que el centro organice las actividades pertinentes para que los alumnos se beneficien de esos programas en la medida en la que pueda haber alumnos que puedan precisar de ese programa para mejorar sus expectativas de aprendizaje y su rendimiento educativo. Eso es la ESO. En cuanto al bachillerato, igualmente he puesto ahí unas fichitas de comparación con el bachillerato actual y pasamos al bachillerato, primero de bachillerato LOE, que tendríamos, es decir, para el curso que viene. Hay una pequeña diferencia en cuanto al tiempo de horas. Para el primero de bachillerato LOE, los alumnos tendrán 32 horas y 33 horas a la semana para el segundo de bachillerato. Y una materia más. En el bachillerato LOE, todos los alumnos estudiarán una serie de asignaturas que llamamos troncales generales comunes: filosofía en primero, lengua española en primero y en segundo, primera lengua extranjera en primero y en segundo, e historia de España en segundo, todas a 3 horas. De todas esas asignaturas formará y se integrará la prueba de evaluación final de titulación de bachillerato. Además de estudiar en primero 3 asignaturas troncales generales comunes y en segundo 2, los alumnos tienen que estudiar en primero y en segundo una asignatura de libre configuración autonómica, que está abajo. Además, tienen que estudiar 4 asignaturas específicas en primero y 2 en segundo. Es decir, tienen que estudiar unas cuantas asignaturas troncales generales, una asignatura de libre configuración autonómica, 4 específicas en primero y 2 en segundo. De las 4 específicas que tienen que estudiar en primero, una es educación física, 2 horas. Otra específica, anatomía aplicada / cultura científica / religión, con 2 horas. Sí. Yo también me puse, cuando me lo leí, me puse así. Y además de esas 2 específicas, es decir, el alumno en primero o estudia anatomía aplicada o cultura científica o religión. En relación con el primero actual, se produce alguna pequeña alguna diferencia significativa, porque en estos momentos los alumnos, es decir, o hacen religión o nada. En el caso de los centros, de los institutos, porque la atención educativa de primero es nada, casi como la de segundo. Perdón, casi como la de la ESO. Además de esas 2 asignaturas específicas, tienen que estudiar otras 2 específicas en primero de 3 horas y en segundo de 4 horas. Bien, crédito horario para poder organizar eso. Porque los alumnos, de las 2 específicas que les quedan para elegir, porque educación física, de las 4 específicas que tienen que hacer en primero, educación física es a piñón fijo. La segunda específica es o anatomía aplicada, o cultura científica, o religión. Y después tienes otras 2 específicas. Para esas otras 2 específicas, de primero tienes este paquete para elegir: análisis musical 1, dibujo artístico 1, lengua y práctica musical, segunda lengua extranjera 1, tecnología industrial 1, tecnología de la información y de la comunicación 1, volumen, o como veremos, una materia troncal de opción no cursada. De ese curso.
En segundo, tienen que hacer 2 asignaturas específicas a elegir entre ese paquete. Análisis musical 2, dibujo artístico 2, etcétera, etcétera, etcétera. Y la de libre configuración autonómica. Para eso, ¿qué está previsto en el acuerdo de plantillas de secundaria? Que se reconozca crédito lectivo para que los centros puedan organizar sus opciones. Para atender la elección entre anatomía aplicada, cultura científica y religión, en primero de bachillerato se incrementan 2 horas adicionales. ¿Eso qué quiere decir? Yo tengo 2 grupos de primero de bachillerato, uno de humanidades y uno de ciencias. Consecuentemente, para ese tiempo de opcionalidad, yo tengo 2 grupos por 2 horas, 4 horas. Se me incrementan en 2 horas, con lo cual, para ese tiempo educativo, yo dispongo de 6 horas. Como cada de esas asignaturas es a 2 horas, un instituto podría organizar que de los 50 o 60 alumnos que tienen primero de bachillerato, haya unos que hagan religión, otros anatomía aplicada y otros cultura científica. ¿Por qué se le incrementan 2 horas? Si son 2 grupos, por 2 horas son 4, como se incrementan 2 tengo 6, con lo cual puedo ofrecer las 3. A lo mejor después no lo hago, porque no tengo alumnado, pero podría. Para las específicas, que son 2 específicas opcionales, tanto en primero como en segundo de bachillerato, dispongo de un incremento del 50%. Jugamos con el mismo caso. Yo tengo 2 grupos de primero. Como cada uno tiene que hacer 2 materias específicas, a 3 horas son 6 horas, 2 por 6, 12. Más el 50% son 18. Es decir, yo puedo constituir hasta 6 grupos de asignaturas específicas en primero y en segundo, porque se incrementa en un 50%. Además de estas asignaturas troncales generales y de las asignaturas específicas que tienen que cursar en primero y en segundo, tienen que cursar 3 asignaturas troncales, 2 obligatorias y otra opcional. Troncales obligatorias: bachillerato en humanidades, porque mantenemos 3 modalidades de bachillerato: humanidades y ciencias sociales, artes y bachillerato de ciencias. En el bachillerato de humanidades y ciencias sociales igualmente se pueden constituir 2 subitinerarios, de modo que un instituto que tenga primero de bachillerato de humanidades, los alumnos tendrán que coger 2 troncales obligatorias, que serán o matemáticas aplicadas a las ciencias sociales y economía, si quiero seguir la vía de ciencias sociales, o latín 1 y griego 1, si quiero seguir la línea de humanidades. Si quiero coger el bachillerato de artes, tengo que hacer 2 troncales obligatorias a piñón fijo: fundamentos del arte 1 y cultura audiovisual. En el caso del bachillerato de humanidades, como tengo que hacer una tercera troncal, tengo que elegir para esa tercera troncal entre historia del mundo contemporáneo o literatura universal, que también es la tercera troncal de opción para el bachillerato de artes. Es decir, un alumno que quiera hacer bachillerato de artes tiene que hacer obligado fundamentos del arte 1, cultura audiovisual, y después la tercera troncal puede ser o historia del mundo contemporáneo o literatura universal. Yo soy del bachillerato de humanidades y tengo que coger 2 troncales obligatorias, y tengo que coger o el paquete matemáticas aplicadas a las ciencias sociales más economía, o latín 1 más griego 1, y además otra tercera troncal, que es o historia del mundo contemporáneo o literatura universal. Bien, en bachillerato de ciencias
Primero de bachillerato de ciencias, 2 troncales obligatorias, matemáticas 1 y física y química 1. Y además, una troncal opcional, a elegir entre biología y geología o dibujo técnico 1. Para organizar eso, nuestros institutos, ¿qué está previsto que puedan tener de crédito horario? En el caso del bachillerato de humanidades, yo tengo un primero de bachillerato de humanidades. Los alumnos tienen que hacer 3 troncales, 2 obligatorias y una que eligen. Como son a 3 horas cada uno, si todos me hacen las mismas asignaturas, las 3 mismas asignaturas, yo tendría 3 por 3, 9. No, pues tengo 18. ¿Veis ahí que pongo más 9? Es decir, al instituto le reconoceremos que para hacer el primero de bachillerato de humanidades y diversificar la oferta de las troncales, dispondrá de 9 horas, porque yo puedo tener un grupo de primero de humanidades y unos alumnos me pueden coger el paquete matemáticas y economía y otro grupo me puede coger latín 1 y griego 1. Si la oferta es algo que ha de concretarse, debo disponer al menos de 6 horas adicionales. Y después tengo de otras 3 horas para que los alumnos, unos puedan coger historia del mundo contemporáneo, otros me puedan coger literatura universal, o pudiera haber un alumno que dijera, yo quiero hacer latín 1, griego 1 y matemáticas aplicadas a las ciencias sociales. Porque a lo mejor me voy a hacer después económicas o empresariales, no lo sé yo lo que acabaré haciendo. Eso es respecto del bachillerato de artes. Respecto del primero de bachillerato, perdón, de humanidades. Respecto del bachillerato de artes, como todos los del bachillerato de artes hacen 2 troncales a piñón fijo, pues hacen 2 troncales a piñón fijo. Pero como pueden una tercera troncal es elegible, para que la elección pueda concretarse, se me dan 3 horas adicionales. Con lo cual, yo tengo un centro que tengo un grupo de bachillerato, primero de bachillerato de artes. Tendría 9 horas, más 3 horas, 12 horas. Con lo cual, puedo ofrecer a los alumnos que puedan cursar, unos, historia del mundo contemporáneo y otros, literatura universal. Y en el bachillerato de ciencias exactamente lo mismo. Como todos me hacen matemáticas 1 y física y química 1, pues todos hacen matemáticas 1 y física y química 1. Pero además, como tengo 3 horas adicionales, para una opción, para una troncal opcional, puedo ofrecer a mis alumnos que hagan unos biología y geología y otros dibujo técnico, dependiendo de qué expectativas tengan en relación con la asignatura de la carrera que quieran realizar y cómo pondere cada universidad los grados, las asignaturas que hayan hecho en bachillerato en relación con el acceso a dichos estudios universitarios. Eso es primero de bachillerato. El segundo de bachillerato, igualmente todos tienen que hacer 3 materias troncales. En este caso son a 4 horas. Bachillerato de humanidades. De las 3 materias troncales, una es obligatoria. Unos obligatoriamente hacen matemáticas aplicadas de las ciencias sociales 2 y otros, si siguen el itinerario de humanidades que han iniciado en primero, hacen latín 2. Y además tienen que hacer 2 troncales opcionales. En primero hacían una troncal opcional, en segundo 2 troncales opcionales. Y para esas 2 troncales opcionales a elegir entre economía de la empresa, griego 2, historia del arte, geografía e historia de la filosofía. Economía de la empresa y griego 2 solo para el itinerario, para cada uno de los 2 itinerarios del bachillerato de humanidades y ciencias sociales, y historia del arte, geografía y filosofía para los 2. Para eso seguimos con la misma estructura. Yo tengo un centro, tengo un grupo de bachillerato de humanidades. Como las troncales que tienen que hacer en segundo de bachillerato son a 4 horas y tienen que hacer 3, son 3 por 4, 12. Para que yo pueda ampliar de manera efectiva la opcionalidad y la elección entre mis alumnos,
se me reconoce la posibilidad de atribuir carga lectiva a profesorado no por 12 horas, sino por 24 horas. Con lo cual, un instituto que tenga un grupo de segundo de bachillerato de humanidades puede hacer un grupo del subitinerario de matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, otro de latín 2. Ya he consumido 8 de las 24. Hasta las 24 me quedan 16. 16 que puedo hacer otras 4 asignaturas. Un subgrupo con dos asignaturas y otro subgrupo con otras 2 asignaturas. Bachillerato de artes, lo mismo, una troncal obligatoria que es Fundamentos del Arte 2 y además 2 troncales opcionales entre artes escénicas, cultura audiovisual y diseño. Para hacer efectivo y posibilitar esa elección se me incrementa el tiempo en 8 horas. Es decir, para ese paquete de 2 troncales de opción del bachillerato de artes, como son a 4 horas cada una, son 8 horas. Yo dispongo como centro de 16. Bachillerato de ciencias, una troncal igualmente a piñón fijo, matemáticas 2 y después 2 troncales a elegir. E igualmente dispongo de otras 8 horas adicionales para poder constituir grupos de ese conjunto de asignaturas. Eso es cómo está estructurado la organización del bachillerato y el crédito horario para poder hacer efectiva la elección y que los centros puedan ofrecer de manera real y efectiva las diversas asignaturas. Tengamos presente que ahí ¿veis algunas asignaturas donde pone troncales obligatorias que están resaltadas en azul oscuro, ennegrecido? Eso, junto con esas que tienen el mismo resalte, es porque esas asignaturas, obligatoriamente forman parte, ha de examinarse porque forman parte de la prueba final de titulación de bachillerato. Las otras depende de las que uno elija. El alumno tendrá que examinarse de otra troncal que elegirá el alumno en función de las troncales de las que él haya cursado de manera efectiva. Por eso están resaltadas. Eso es la elección de la forma de organización del currículum y de cómo organizar la ESO y el bachillerato, y singularmente primero y tercero de la ESO y primero de bachillerato para el año que viene. Pero además hay otra serie de aspectos importantes que alguna cosa quería un poco resaltar, que es los cambios, como decía antes, que van a tener que afectar a la práctica de los profesores, al desarrollo del currículum y al desarrollo por parte de los centros y de los profesores de sus programaciones didácticas. La nueva jerga oficial planteada con las nuevas definiciones de los conceptos, es decir, son los que aparecen en los reales decretos correspondientes. El nuevo concepto de currículum, el nuevo concepto de estándar de aprendizaje evaluable, etcétera, es decir, está ahí plasmado y es sencillamente para que lo tengáis accesible y nos vayamos situando. No competencias básicas más, solo competencias clave. Si veis ahí, aparecen resaltadas 7. Hasta ahora teníamos 8. Una pequeña historia de las competencias. Una pequeña historia de las competencias. Eso que aparece ahí a la derecha, aparecen 8. ¿Lo veis? Bien, esas son las competencias tal como fueron aprobadas por las directivas comunitarias. Fuera de nuestras fronteras, cuando se habla de competencias para el sistema educativo, en su conjunto y singularmente en la enseñanza básica y
y en la enseñanza secundaria posobligatoria, porque hasta ahora las competencias básicas se referían solamente a la enseñanza básica, pero ahora por fin, todo el desarrollo del currículum, tanto de la secundaria obligatoria como del bachillerato, debe impregnarse de que los alumnos, la pretensión de que los alumnos adquieran un desarrollo adecuado de esas competencias clave. Pues bien, en Europa, es decir, cuando se habla de competencias para el conjunto del sistema educativo, se utiliza siempre el concepto competencia clave y están así estructuradas. Todos los documentos de los diversos países europeos, cuando están hablando de competencias, se refieren a competencias definidas de esa manera, descritas de esa manera, como competencias clave y así. Nosotros hemos hecho dos cosas insuficientemente bien. En el marco de la LOE hablamos de competencias no claves, sino básicas. Mantuvimos 8 competencias, pero nos cepillamos una. Esa que aparece ahí como sentido de la iniciativa y espíritu de empresa, nos la cepillamos. Si veis, desaparece en las competencias básicas que tenéis ahí a la izquierda, que son, es decir, que es la definición LOE. Desapareció el sentido de la iniciativa y espíritu de empresa. Desapareció. Mantuvimos 8. Y mantuvimos 8 porque agrupamos, además, la competencia en lengua materna y la competencia en lengua extranjera, que en Europa son dos competencias diferentes, aunque tengan interrelación evidente, pero son dos competencias diferenciadas. Nosotros las hemos unificado. Probablemente sea por aquella cosa de que tenemos un problema para saber cuál es la lengua materna. Pero que en los problemas que podamos tener nosotros en relación con la lengua materna no debe hacer desaparecer explícitamente la competencia en lengua extranjera enmarcada y difuminada dentro de eso que llamamos competencia lingüística, porque así aparecen difuminadas las dos, la de la lengua materna y la de la lengua extranjera. En cualquier caso, lo que aparece en el texto son comunicación lingüística, continúan fusionadas la lengua materna y la lengua extranjera, y aparece como nueva el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor, rescatando esa competencia que hasta ahora había desaparecido del marco de las competencias clave, pero mantenemos difuminadas y agrupadas esas dos competencias, que yo creo que no es bueno. Una orden muy interesante por la inspiración que puede producir, que es decir, esta orden que se publica el 29 de enero del Ministerio sobre la relación entre competencias, contenidos, criterios de evaluación en primaria, secundaria obligatoria y bachillerato. Muy interesante, sobre todo si veis, ya aparecen las competencias clave del currículum. Con esa denominación ya nos aparecen las competencias básicas, y sobre todo porque da una serie de orientaciones a los profesores y a los centros en relación con los planteamientos metodológicos. Vamos a ver, en estos momentos, en el conjunto del Estado español, el Ministerio de Educación, las administraciones educativas de todas nuestras comunidades autónomas están absolutamente obsesionadas. Absolutamente obsesionadas. Estuve hace 20 días, es decir, en un congreso en Madrid de 100 inspectores de las diversas comunidades autónomas, y estuvimos hablando de estas cosas. Una obsesión por parte del Ministerio, por parte de todas las administraciones autonómicas, en relación con que la práctica de los profesores desemboque en la adquisición real de competencia, de saber hacer por parte de los alumnos. No es suficiente saber cosas, para eso está Google. La diferencia es saber hacer y movilizar todos nuestros conocimientos para resolver problemas. Hay una verdadera obsesión. Ahí, en esta orden, aparecen una serie de indicaciones para los planteamientos metodológicos de los profesores, el planteamiento de aprendizaje por proyectos, resolución de problemas, el aprendizaje basado en el pensamiento, diversas iniciativas, es decir, y planteamientos metodológicos novedosos enfocados fundamentalmente a eso. Y todo está encaminado a que la práctica de los profesores y, consecuentemente, el desarrollo de las actividades auspiciadas por parte de los centros conduzca a ese puerto de
alumnos suficientemente competentes en esas competencias, es decir, clave de las que estábamos comentando. Para ello, es decir, todo el sentido de pruebas que se están planteando. Como ya avancé en alguna ocasión hace un año, el verdadero reto, y ahí va a ser fundamental lo que los profesores, cada uno en los centros, queréis hacer y os pongáis de acuerdo con otros centros y tengáis las ayudas que podáis tener, es decir, y que, vamos, un servidor sin ningún tipo de problema, es lo siguiente. Decía antes, clave el concepto de estándar de aprendizaje evaluable. Ahí he puesto varios ejemplos de cómo se ve en el currículum. Podemos utilizar lengua castellana primero de bachillerato. Aparece en maquetación del currículum, ya os habréis familiarizado. La maquetación del currículum aparece en estos momentos ya completamente diferente de lo que tenemos hasta ahora. Aparece por una parte qué contenidos vamos a trabajar, a continuación aparecen qué criterios de evaluación, denominados incorrectamente, en mi opinión, lo que realmente debiera denominarse el resultado de aprendizaje, es decir, cuál es el conocimiento que yo pretendo que mis alumnos adquieran con los contenidos que voy a proporcionarles y que voy a trabajar con ellos. Eso es lo que se llama criterio de evaluación. Criterio de evaluación de lengua española de primero de bachillerato. Exponer oralmente un texto especializado con rigor y claridad, documentándose en fuentes diversas, organizando la información mediante esquemas, siguiendo un orden preestablecido y utilizando las técnicas de exposición oral y las tecnologías de la información y la comunicación. Ese es un conocimiento que se pretende que el alumno adquiera. ¿Cómo podemos verificar que uno ha adquirido de manera suficiente ese conocimiento? Nos dan 4 pistas, 4 estándares de aprendizaje que podemos convertir en ejercicio, en tarea, en una actividad que, resuelta de manera adecuada por el alumno, nos permitirían verificar que ha alcanzado ese conocimiento. Realiza exposiciones orales sobre temas especializados, consultando fuentes de información diversa. Eso, dicho de esa manera, está muy bien. Tened el atrevimiento de eso hacerlo visible poniéndolo en negro sobre blanco. Es decir, ¿qué tipo de actividad, qué tipo de ejercicio respondería adecuadamente a ese descriptor y, puesto en negro sobre blanco, resuelto por el alumno, contestado de manera satisfactoria por el alumno, me permitiría a mí verificar que ha alcanzado ese conocimiento que he pretendido con él de exponer, de que exponga oralmente un tema especializado con rigor y claridad. Esa es la clave. Y a eso es a lo que las administraciones educativas, el Ministerio de Educación, y están movilizando a toda la inspección del Estado, es decir, están empeñados en que hagamos llegar a los centros. Es decir, empezar casi de atrás hacia adelante, como Alicia. Ya creo que me habéis oído contar alguna vez la anécdota de Alicia, cuando se pierde en el bosque y se encuentra en el claro del bosque con el señor gato. Y le pregunta qué camino tiene que tomar para salir de allí. Y el gato le dice que depende de dónde quiera llegar. Y dice que no le importa especialmente el destino. Y dice, pues entonces tampoco importa el camino. Si no sabemos qué es lo que nuestros alumnos tienen que saber hacer, ¿cómo sabemos el camino que tenemos que conducirles? ¿Por qué camino tenemos que conducirles? Muy importante ese tipo de cuestión. Por eso puede ser una tarea épica el hacer e integrar todo este tipo de cuestiones, pero seguro que lo haréis. Yo os sugeriría, como ya hice en una sesión el año pasado por estas fechas, que os atrevierais a definir de manera muy clara lo que cada uno de vuestros alumnos deben conocer, saber y saber hacer en cada curso y en cada materia para obtener una calificación desde suficiente a excelente, y organizar todo lo demás en función de ese objetivo. No creo que haya que llegar a eso. Y esto es último porque he querido proporcionaros, y dejaré esta cosa aquí porque esto es decir, es nuevo, porque no está aprobado todavía. Está pendiente de aprobación, pero el Real Decreto referido a las evaluaciones finales de secundaria y de bachillerato apunta en esta línea, y es de que los alumnos, cuando vayan a finalizar
la secundaria y el bachillerato tendrán que enfrentarse para titular a una prueba que está definida de estas características. Un bloque de pruebas evaluará las competencias y estándares de aprendizaje evaluables asociado a 4 materias troncales generales. Y así viene planteado. Normalmente la prueba se visualizará a través de un estímulo, y sobre ese estímulo habrá una serie de cuestiones o una serie de preguntas. Unas preguntas serán alternativas, es decir, cerradas, y habrá otras preguntas que serán semiconstruidas o serán abiertas para intentar valorar diversas capacidades por parte de los alumnos. Consecuentemente, esto es como todo en la vida, y también me habéis oído escuchar esta expresión. Usain Bolt sabemos que es una persona extraordinaria y es el récordman mundial de los 100 metros y de los 200 metros lisos. Consecuentemente, aparte de tener unas aptitudes físicas especialmente concebidas para la prueba que practica, como el entrenamiento que viene haciendo es para correr esos 100 metros y esos 200 metros lisos, no nos extraña para nada. Pensemos en qué entrenamiento le facilitamos a nuestros alumnos. Porque si Usain Bolt, en lugar de correr los 100 metros y los 200 metros lisos, fuera a hacer una maratón o unos 10.000 metros o 5.000 metros obstáculos, seguramente no sería ni de lejos el corredor que es, el atleta que es. Consecuentemente, ¿para qué vamos a entrenar a nuestros alumnos? ¿En qué tipo de actividades, en qué tipo de competencias, en qué tipo de desarrollos tenemos que entrenarles? Cuanto antes hagamos visibles los estándares de aprendizaje evaluables prescritos en el currículum, en pruebas, ejercicios y tareas, que nuestros alumnos se machaquen en resolver, más estaremos haciendo porque adquieran esas habilidades y esas competencias. Ahí tenéis un poco también para vuestro consumo y la previsión del calendario de implantación de las evaluaciones finales. Ahora estamos a punto de hacer por primera vez la evaluación individual de tercero de primaria, que es meramente de diagnóstico para mejorar de las medidas de aprendizaje que debamos tomar los alumnos. El curso que viene haremos por primera vez la evaluación de sexto final de educación primaria, que igualmente tendrá ese efecto diagnóstico. En el 2016-2017 será la primera evaluación final de educación secundaria obligatoria, que no tendrá efectos académicos. Tendría efectos académicos a partir del curso 17 y 18. Y la del 16-17 será diagnóstica, sin efectos académicos. Lo mismo que la evaluación final de bachillerato, que ya empezaría a tener efectos académicos a partir del curso 17-18. A partir del 16-17 igualmente habrá una prueba global de educación de personas adultas. Y durante a final del curso próximo habrá una prueba para obtener el título de ESO para aquellos que han hecho la formación profesional básica durante el 15-16 y el 16-17 de manera transitoria. Ese es el calendario previsto, es decir, de pruebas vinculadas a lo que hasta ahora hemos estado comentando. Gracias y disculpar por la pesadez y que me haya pasado a lo mejor 20 pueblos, pero era lo que necesitaba y quería contaros y acercaros para que lo tuvierais conocimiento de ello. Así que... Gracias, don Vicente, por la exposición tan extensa y tan rica que has hecho, a pesar del calor que hace. Creo que sí que ha sido muy rico para nosotros, pero ahora va el turno de preguntas, ¿no? Aunque yo creo que sí. Ahora es el momento de hablar, ¿eh? Ahora es el momento de hablar. Porque levantéis la mano y preguntéis aquellas dudas que tenéis y que queréis aclarar antes de que pasemos a un descanso.
Efectivamente, yo creo que nos han dicho muchas cosas nuevas, muy puntuales, muy claras. Pregunta como inspector de educación, ¿cómo se plantea o cómo va a responder la inspección educativa ante un caso concreto, por ejemplo, cuando se hagan las pruebas de evaluación de cuarto de secundaria y titulen los chavales en un centro concreto y haya un número muy pequeño o llamativamente pequeño de chavales que hayan titulado, por ejemplo, en la opción de enseñanzas aplicadas respecto a los... ¿Cómo va a actuar la inspección educativa? ¿Va a llamar la atención al centro o va a imponer unos porcentajes? ¿Cómo va? Yo, no me cuesta digamos, imaginar el tipo de actuación. Vamos a ver, decir, por si he entendido bien la pregunta, estaríamos hablando de que después de la evaluación final de cuarto de secundaria, en la opción del título de secundaria de enseñanzas aplicadas o académicas, el porcentaje de alumnos que han titulado en relación con los alumnos que el centro ha presentado ha sido muy pequeño. Muy pequeño en aplicadas y muy alto en académicas. Por ejemplo, un 90% ha titulado en académicas y un 10%, un 5% en aplicadas. Pero un 5% de los que presentaban o de los que se presentaban o un 5% del total de los alumnos de cuarto. Se han titulado. Vamos, la inspección como tal de motu propio no tiene nada que decir. Es decir, nosotros cuando intervenimos y cuando actuamos de acuerdo con planes de actuación y con prescripciones que nos plantea el titular o el responsable de la administración educativa o el órgano de la administración educativa correspondiente del cual depende la inspección. Es decir, uno técnicamente, como un poco por el conocimiento que uno tiene y la experiencia que uno tiene, pues puede digamos, hacer algún tipo de indicación o preguntar o pedir algún tipo de explicación, pero lo verdaderamente relevante es las administraciones educativas, los poderes públicos, es decir, van a tomar nota de centros que sus alumnos obtengan resultados, logros por debajo de lo que sería esperable de centros de similares características y, consecuentemente, va a hacer algún tipo de intervención, digamos, decir, en el centro para ver qué es lo que ocurre y a la vista de qué es lo que ocurre establecer algún plan, pues parecería razonable. Yo estoy a punto de cumplir 30 años de experiencia en el trabajo de inspector y no conozco de ningún plan estructurado de esas características. Que uno de los graves, es decir, problemas, porque la administración puede rendir cuentas de lo que serían centros de los que ella es titular. Y desde el punto de vista de los centros de los que ella es titular, yo en el tiempo que me reconozco no me conozco el haber participado en ningún plan estructurado de decir este centro y este centro están obteniendo resultados o logros por debajo de lo que sería esperable en un centro de estas características. Vamos a establecer un diagnóstico de qué es lo que está ocurriendo para, a partir de establecer el diagnóstico, ver cuál es la terapia que tenemos, cuál es la cura que tenemos que indicarle. Entonces, de veras, es decir, que no lo sé, ni imagino. Es decir, quiero pensar que en la medida en la que esto se pudiera en marcha y tuviéramos conocimiento de los resultados de los centros, habría planes estructurados de intervención en relación con esos resultados. En el caso de resultados por debajo, para ver qué es lo que ocurre, ver qué tenemos que intervenir para averiguar qué pasa y cómo corregirlo, y en el caso de centros muy buenos, pues para saber igualmente qué es lo que ocurre, para ver en qué medida podemos hacerle tutor de otros centros, es decir, que vayan en peores condiciones. Pero más o menos es lo que yo haría, pero como
no sé si no sé si tendré alguna capacidad de influir en esa decisión, no puedo decir nada más. Andrés, Sí, yo dos cosas, que no sé si Vicente va a poder contestar o intervenir. En este tema último que se ha preguntado, yo me iría al principio. Es decir, ¿qué oferta vamos a hacer en los itinerarios? Eso es lo primero. ¿Se va a poder ofertar las dos? ¿Una? ¿Va a haber número suficiente o no? El decreto de currículum en eso no se pronuncia absolutamente para nada. No sé si luego lo van a corregir o van a añadir algo. Es decir, si yo tengo 100 alumnos y 95 quieren ir a las académicas y 5, 8 o 10 quieren ir a las aplicadas, ¿qué pasa? ¿Yo tengo que dar las aplicadas o no? ¿O pierdo los alumnos? ¿O me los tengo que quedar sin recursos? A tocar ahora de la segunda parte, que son los recursos, ¿no? Eso creo que sería la pregunta. Y en la pregunta concreta, si al final yo he examinado a 50 de académicas y han aprobado 47, y he examinado a 50 de aplicadas y han aprobado 3, el que se lo tiene que hacer mirar es el centro, no la inspección ni la administración. El centro se lo tiene que hacer mirar. Eso está. No, es que el problema no está ahí en examinar, sino en si vas a ofertar 3 o no. Esa es la clave. De momento el decreto no dice nada sobre ese tema. Parece que se va a dejar a iniciativa del centro, parece ser. No sabemos qué va a pasar, porque nosotros lo preguntamos al subdirector general, que es el que ha trabajado el tema del currículum de su bachillerato, y no estaba muy claro si iban al final a poner algún tipo de porcentaje. Mire usted, por encima de 15 alumnos o por debajo de 15 alumnos no se puede ofertar, o el centro oferte lo que quiera. Si el centro quiere dar las aplicadas con solo 5, que las dé, y si no las quiere dar solo con 5, que no las dé. Pero eso está sin resolver de momento, ¿vale? La segunda parte, que me ha parecido muy interesante, y yo agradezco mucho a Vicente que nos lo haya contado, es el tema de los recursos que van a tener los centros públicos, los institutos, las horas que se les van a ampliar para poder aplicar la ESO y el bachillerato LOMCE, ¿no? Eso alguien podría decir, bueno, y de repente ahora la administración tiene dinero para ampliar más funcionarios, alguien lo podría preguntar, ¿no? Y no hay ningún misterio, a través de los fondos sociales europeos, el Ministerio de Educación ha firmado convenios con todas las comunidades autónomas para darles dinero de Europa que viene finalista para implantar la LOMCE en ESO, en bachillerato y la FP básica, ¿vale? En cuanto nosotros vimos esa realidad, fuimos y preguntamos, ¿y de lo nuestro qué hay? Es decir, ¿y para los centros privados concertados qué hay? La verdad es que lo único que se nos dijo en el momento que lo preguntamos es, por los requisitos que han puesto desde Europa, vemos muy difícil que esto pueda ir a un centro que no sea de titularidad estatal, que no sea de titularidad pública. En todo caso, si es necesario que haya más horas, tendrá que hacerse con recursos propios de la Consellería de Educación. Recursos propios que todo el mundo sabe cómo están, ¿vale? Por lo tanto, yo ahora, a esta fecha, a esta hora, hoy, yo no tengo excesivas esperanzas de que den ni media hora más. ¿Eso qué significa? Que vamos a competir, entre comillas y con todas las comillas que queramos, con mayor desigualdad todavía de la que ya tenemos, de la que ya tenemos, ¿no? Pero si nos van a dejar libertad para funcionar, el problema es que además de constreñirlo todo, encima no te den los recursos para poder salir, con el segundo problema agravado que vamos a tener, y es que en algunas materias va a haber más horas y en otras menos, y eso puede implicar reducciones de jornada, incluso despidos, si no nos dan más horas. Nosotros estamos encima del tema, y no vamos a dejarlo parar hasta que la administración tome una decisión, pero además estamos en un momento crítico que no es necesario explicar, ¿no? No es necesario explicar, pero que estamos en eso y eso es un problema. Vicente ahí podrá echarnos una mano en lo que él pueda decir, pero la decisión está en las altas instancias de la administración. Vicente, ¿tú ves posible, con tu experiencia educativa, y ahora ya le hago una pregunta para que pueda contestar,
que sin que a nosotros nos doten de los recursos necesarios para la diversidad, para la implementación de las plantillas en el caso de los diversos, que tengamos muchas posibilidades de aplicar la LOMCE y en ese último sentido que tú le has dado, poder llegar a todos sitios? Mi visión, digamos decir, es que sí. Es decir, por lo siguiente. Esto que ahora he expuesto, en relación de crédito horario, no representa más incremento de gasto de profesorado que representaba el currículum LOE con el acuerdo de plantillas de secundaria, que será sustituido por este que he estado explicitando, o que he estado, digamos, comentando. Es decir, la realidad de la organización de los institutos de educación secundaria hasta el presente curso, para impartir el currículum LOE en secundaria, no representaba un coste de profesorado medido en plantillas en los centros significativamente inferior al que representaría lo que ahora he expuesto, es decir, de la LOMCE. En estos momentos, los institutos de educación, es decir, secundaria, es decir, tenían, sin necesidad de recurrir a fondos estructurales o fondos, es decir, europeos, es decir, tenían una hora por curso y por grupo para desdoble en inglés, en tecnología y en ciencias. Un instituto que tenía 20 grupos, como son 3 asignaturas, es decir, tenía 3 grupos, 3 horas, es decir, por nivel, 60 horas simplemente para desdobles en inglés, en tecnología y en ciencias. Tenía, a su vez, aproximadamente 20 y alguna hora de refuerzo para las materias, digamos, es decir, instrumentales. Es decir, ahora ese conjunto de horas aparece igualmente reflejado aquí, no es más, y aparece distribuido de otra manera. Teníamos, para organizar las optativas de la ESO, tenemos un incremento del 80% de las horas. Para organizar las diversas elecciones entre las materias de modalidad de bachillerato, un incremento del 50%, un incremento del 40% para las optativas de bachillerato. Es decir, yo he hecho ejercicio entre lo que representaría computar una plantilla de un instituto con currículum LOMCE y con currículum LOE. El incremento es despreciable. Es decir, no representa, no es más caro, no representa más coste de personal lo que en estos momentos yo he comentado de la LOMCE que de lo que ya estábamos reconociendo en los centros de secundaria con el currículum LOE. Solo que ahora se organiza de otra manera. Consecuentemente, ampararse en este tipo, en otras consideraciones, es decir, para excluir o pretender excluir a una parte significativa de los escolares y centros, es decir, de este país, vamos, yo no lo entendería. Y espero que no. Sano. Una pregunta práctica. En el borrador no aparece a la hora de organizar la oferta si para las específicas opcionales te pone que puedes poner alguna troncal no cursada. Sí. ¿Se entiende que la troncal puede ser de cualquier opción? Por ejemplo, al bloque de ciencia ofertarle una economía o para meterla como específica opcional. Y segunda pregunta, porque no pone que sea de ese, dice simplemente una troncal no cursada. ¿Esa troncal debe ser del mismo curso? Y tercera, organizado con lo mismo, si se admite que sea de otra opción, se supone que en centros concertados deberá ser de opciones que tenga autorizadas el centro, ¿no? Está claro. Incluso aunque no la esté, aunque no tenga, mi colegio está autorizado para artes, pero no tenemos artes. Entonces, ¿podría ofertar si estoy autorizado para artes
una específica opcional de las troncales de artes? ¿Podría ofertar una específica opcional de una vía que no es la que está cursando el alumno, o podría ofertarla de un curso que no es en el que está el alumno? Vamos a ver, por ir por lo más fácil. Es decir, en el tema de bachillerato, el utilizar troncales opcionales de cursos distintos tiene un límite. Y el límite que tiene es el palito. Perdón, El palito. Quiero decir. Sí, pero sí se pone, por ejemplo, que cuando sí, cambie de opción hay que explicar, o cuando lo curse hay que explicarle claramente que reconoce que no tenía el palito 1. Claro, es decir, pero no lo niega. Si la asignatura tiene palito, el cursar en segundo una asignatura de otro curso, podemos tener, tenemos un problema. Consecuentemente, en ese sentido, lo mejor es no hacer, porque a veces puede tener la consecuencia de que el alumno tiene que hacer 2. Vale. Entonces, es decir, en esa cuestión. En relación con lo del tema de las troncales de opción, de otra modalidad distinta de la que se curse, en estos momentos se está impartiendo. Quiero decir, en estos momentos los alumnos pueden estudiar como optativas asignaturas de modalidad que no hayan elegido, incluso de otras opciones que el centro imparta. Hasta ahora la normativa, que siempre ha hablado de esto, ha hablado siempre de que el centro imparta, no que el centro tenga autorizado, sino no solamente que tenga autorizado, sino que el centro imparta, por lo menos en la normativa de organización y funcionamiento. Entonces no me atrevo hasta que saliera una orden de organización y funcionamiento que desarrollara el decreto de currículum, pero en estos momentos así existe. Es decir, tenemos centros que hay alumnos que están haciendo el bachillerato de ciencias y que están estudiando como optativa la economía y economía de la empresa. Lo están estudiando porque, como todos los institutos o todos los centros, normalmente todos tienen autorizado que tienen bachillerato, tienen ciencias y humanidades. Consecuentemente, es decir, el cursar en este caso la economía por parte de los bachilleratos de ciencias no entraña ningún tipo de problema. Es una materia de modalidad de otro bachillerato que el centro viene impartiendo. Entiendo pues que si se oferta una troncal como específica a efectos de exámenes al final del bachillerato de acceso a la universidad, el alumno que tiene una troncal cursada como específica se puede beneficiar, como ahora, de una posibilidad más a la hora de escoger la materia troncal que ha cursado, ¿no? Pero, el que uno rellene su currículum de bachillerato con asignaturas que ahora denominamos troncales, obligatorias o de opción, que sabemos que están especialmente ponderadas en el concepto que tenemos actualmente de PAU, que va a desaparecer, pero que en cualquier caso, es decir, que en el concepto que tenemos de PAU, pues puede ser una opción o una elección de los alumnos. En estos momentos el acceso a los grados de la universidad está planteado a través de una prueba que uno realiza. Una parte es obligatoria y otra parte es voluntaria y específica. Esa parte específica, los alumnos pueden hacer 1, 2, 3 o 4 asignaturas de modalidad que el alumno considere que están especialmente y que vea que están especialmente ponderadas por la universidad y grado al que aspira, y que consecuentemente, estando bien ponderada, puede colocarle en una situación singular en cuanto a ser admitido, es decir, en esa prueba, y obtener más puntuación en la prueba de acceso de lo que hasta ahora se tenía. Ahora bien, para el marco al que vamos, al escenario al que vamos, es un escenario en el que no hay PAU, en el que el alumno tendrá un título de bachillerato con una prueba final donde dirá qué asignatura se ha examinado. Irá a pedir plaza a una universidad y a una determinada carrera. Y la universidad y la carrera habrá determinado qué condiciones de admisión establece a partir del momento en el que pueda tener más solicitudes que plazas oferte. Y que en ese caso pueda decir, para ser admitido tiene que haber hecho uno bachillerato y haber sacado sobresaliente en esta asignatura y en esta asignatura. Podría decirlo. Es decir, está pendiente de regular. Está pendiente de regular. Entonces,
ordenación y organización del nuevo bachillerato tiene sentido también solo si lo pensamos en la perspectiva de una prueba final de bachillerato que sustituya a la PAU totalmente y que estaríamos en un escenario en el que los estudiantes tendrían que realizar prueba final de bachillerato y después someterse a un proceso de admisión. Y ese proceso de admisión, que no es más examen formalizado, puede ser una entrevista, puede ser, no sé, lo que considerar el currículum que tú has hecho. Este señor se ha examinado y ha obtenido el título de bachillerato y ha cursado esta asignatura y esta asignatura, que para mí considero que son especialmente relevantes, y tiene una calificación de sobresaliente en estas asignaturas. Entonces, como estamos pendientes, aunque yo tengo el borrador, es decir, y algunas cosas con el tema del acceso a la universidad, pues con independencia de esa situación, hay aspectos que pueden ser adecuados y otros que no. La pista, miremos las universidades y las distintas carreras, qué asignaturas especialmente valoran y consideran del bachillerato. Y a la vista de eso podemos buscar una pista sobre cómo organizar la ordenación de las troncales opcionales y el tiempo de específicas en el nuevo bachillerato. Bueno, si os parece, vamos... Sí. Sobre la prueba final de bachillerato. Formalmente van a ser profesores ordinarios de todos los centros que vengan a nuestro centro a hacer esa prueba, y el nivel formal sería mediante tipo test, mediante qué tipo de examen. Está pendiente ¿quiénes son? Es decir, los profesores. Parece que pueden ser profesores de otros centros, pero no está, yo hasta que no lo vea tan bien en esto, porque este es un tema muy delicado. Muy delicado también. Entonces, no lo sé, no me atrevería. Lo que yo he visto escrito es que hablaba de eso, profesores de otros centros. Primera cuestión. Segunda cuestión. No se habla de preguntas tipo test. Normalmente las pruebas a las que nuestros alumnos esta semana mismo se están sometiendo, por ejemplo a PISA, que sería una pista bastante ilustrativa de por dónde van, es que a los alumnos se les ofrecen varios estímulos referidos a una determinada materia o a una determinada competencia. Y dentro de ese estímulo, es decir, le presentan un texto, un documento, una reflexión, le hacen una serie de batería de cuestiones. Dentro de esa batería de cuestiones que se les hacen, unas son preguntas cerradas con respuesta alternativa, el clásico test. Otras son preguntas que exigen una respuesta semiconstruida. Otras, es decir, que tienes que hacer un resumen del texto, es decir, que has leído. Sobre un mismo estímulo se hacen una batería de cuestiones y responden a tipología de esta diversa de la que estamos comentando. Lo que pasa es que lo que se ha trascendido en el ámbito mediático ha sido que los alumnos tendrán que responder a un cuestionario de 250 preguntas. ¡Qué disparate! No, y a lo mejor lo que estamos hablando es que uno tiene que enfrentarse a 10 estímulos o 2 estímulos por cada una de las asignaturas, y dentro de cada estímulo hay 5 o 6 cuestiones. Entonces, y 5 de esas cuestiones donde están de manera alternativa formuladas esas cuestiones con esta manera: respuestas alternativas y cerradas, semiabiertas y semiconstruidas, abiertas, es decir, completamente, etc. Entonces, eso es lo que está descrito en letra, en negro sobre blanco, pendiente de aprobarse. Pero si uno quiere tener pistas de por dónde van a ir, lo mejor es que uno entra, por ejemplo, en la página web del Ministerio y se descarga las pruebas liberadas de los ítems liberados de tipo PISA y verá un poco por dónde van, lo que vayan a ser la idea que se tiene en relación con las pruebas de finales de secundaria y, en su caso, de bachillerato, solo que adecuadas en ese caso a el contenido competencial y la acreditación competencial de un alumno de segundo de bachillerato, pero serían planteamientos de ese tipo. Desde luego, casi nada que ver con los exámenes tradicionales que en estos momentos venimos haciendo, ni con las PAU que en estos momentos venimos haciendo.
no tendrían nada que ver. Gracias. O muy poco que ver. Gracias, don Vicente. Si os parece, vamos a tomar un poco de respiro porque a continuación, a las 12:15, que ya no va a ser las 12:15, que será las 12:30, tenemos otro ponente que creo que va a completar, de otro estilo, pero va a completar la jornada de esta mañana. Como las cosas quedan muchas todavía por ahí sin matizar y por desvelar, en cualquier momento que creamos oportuno, seguro que tenemos a disposición a don Vicente, ¿no? Una vez es decir, ahí tenéis mi dirección de correo. Es decir, cualquier cuestión que preciséis, os dirigís libremente, diréis de mi correo e intentaré contestar. Gracias, don Vicente.